Ayer nos encontramos con una protesta muy novedosa que organizaron los trabajadores y las trabajadoras de McDonald's, que convirtieron en tendencia en las redes sociales el hashtag McEstafa. Lo estuvimos reflejando durante todo el día, durante toda la jornada en La Izquierda Diario. Seguramente muchos y muchas pudieron verlo, si no les recomiendo que entren a la página para enterarse un poco más. ¿Qué denunciaban las trabajadoras y los trabajadores? Bueno, denunciaban que la empresa les pagó la mitad del sueldo del mes de marzo y, en principio del mes de marzo, argumentando crisis por la pandemia y descontándoles también el presentismo y las licencias con goce de sueldo que en base al decreto presidencial se había establecido cuando se dictó la cuarentena obligatoria el 20 de marzo pasado. La situación, como se vio ayer, es la misma que viven los trabajadores y las trabajadoras de Burger King, de Mostaza, de Starbucks. Recién leía un tuit de Nicolás del Caño contando que también le llega la misma denuncia de trabajadores de la Continental. Y de varias otras empresas de comidas rápidas que emplean en total a unos 25.000 jóvenes en Argentina. ¿Y qué dicen las empresas? Bueno, las empresas dicen que los avala el convenio colectivo de trabajo del sindicato de pasteleros. Intentamos comunicarnos con el sindicato de pasteleros, no lo logramos. Pero es la principal representación que tienen los trabajadores y en cuyo convenio colectivo están contempladas situaciones de emergencia que, según las empresas, les permitirían tomar este tipo de medidas. Decía, no pudimos comunicarnos con el sindicato de pasteleros, pero sí pudimos comunicarnos y nos llegaron muchos testimonios de los protagonistas de esta denuncia y escuchen qué nos contaron. Lo que estamos pasando trabajadores de Burger King es que estamos sufriendo unos recortes entre un 50 hasta en algunos casos un 70% del sueldo, lo que significa cobrar 3.500 pesos solamente. Explícame cómo con 3.500 pesos pueden pretender que tengamos una vida digna. O sea, hay muchos compañeros que se ven forzados a elegir si comer o si pagar el alquiler. Y si llegan a elegir comer, tienen que elegir si comen ellos o los hijos. Porque insisto, son 3.500 pesos. No pagás comida para dos por los días que quedan. Me parte el alma escuchar a mis compañeros decir que viven a mate. Es una miseria lo que nos pagaron. Siempre nos incentivaron, nos dijeron que teníamos que trabajar en equipo y ahora literalmente no les importa el equipo, ¿no? Bueno, la verdad que una situación inadmisible. 3.500 pesos, creo que cualquiera de nuestros oyentes puede imaginarse cuántos días podría vivir una persona, y ni hablar una familia con ese monto. Tenemos también el testimonio de Eugenia, que es delegada del Ministerio de Trabajo de la Nación, que denunció que las empresas, además, están subsidiadas por el Estado. Del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Allí también soy delegada por la Marrón. Hace más de 10 años que yo trabajo en el ministerio. Causa indignación ver saber como multimillonarias como McDonald's, Burger King, entre otras, dicen que ahora no pueden pagar los salarios de sus trabajadores. Esas empresas desde hace muchos años, desde la gestión tomada, vienen participando de lo que son los programas de inserción laboral. ¿Cómo funciona esto? El Ministerio tiene un programa que es el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, donde se agarran jóvenes entre 18 y 24 años que están desocupados y no terminaron sus estudios secundarios. De allí pueden ir a una entrevista con estas empresas y si quedan seleccionados, la empresa los toma, los contrata, les da alta temprana y durante 2 años el ministerio transfiere parte de su salario. Todos los meses, durante 24 meses, el ministerio deposita en una cuenta bancaria 3.000 pesos. Del total de su salario, el empresario descuenta esos 3.000 pesos que termina subsidiando el Estado. Es decir, estas empresas vienen siendo subsidiadas por el Estado Nacional y hoy nos dicen que no pueden abonarle los salarios completos a sus trabajadores. La realidad es que eso genera muchísima indignación y está quedando clarísimo que la crisis la están descargando sobre los trabajadores. Bueno, tiene razón Eugenia, causa muchísima indignación. En primer lugar, porque mal que les pese a las patronales, esos jóvenes tienen derechos laborales, pero además
porque estamos hablando de empresas que ya se la venían llevando en pala y que ahora, en medio de la pandemia y de la crisis, quieren imponer más precarización laboral, peores salarios y peores condiciones de trabajo. Pero lo más grave todavía es que se trata de trabajo basura con el aval, con el ok de los gobiernos, del Estado, de los sindicatos. El diputado Nicolás del Caño ayer estuvo muy activo en las redes sociales contando esta situación. Él es autor de un libro que se llama Rebelde o Precarizada, donde cuenta además mucho más profundamente cuál es la situación de la juventud en Argentina. Acá tenemos el libro de Nico, lo trajimos también para que todos los que están mirando puedan conocerlo y lo pueden adquirir en las librerías. Quiero contar que con Lu estuvimos colaborando también, contando cuál es la situación de las trabajadoras precarizadas. Y una cosa que decía ayer Nicolás justamente en sus denuncias, es que las trabajadoras denunciaban, dice que le sacan el pan de la boca a sus hijos mientras amasan fortunas. Y es así, yo quería dar algunos pequeños datos. McDonald's, solamente por hablar de McDonald's, porque estamos diciendo que la situación es mucho más extendida, atiende unos 68 millones de clientes al día. Tiene más de 36.000 locales en casi todo el mundo y emplea a 1.700.000 personas jóvenes, en su amplísima mayoría, según sus propios datos. En Argentina emplea McDonald's solamente a 17.000 jóvenes y 2 de cada 3 trabajadores son mujeres, el 64%. No es una pyme, digamos. No es una pyme, claramente no es una pyme. Mini pyme. Sí, ¿y qué dice McDonald's sobre todo esto? Yo recién decía el dato de 2 de cada 3 trabajadores son mujeres. Bueno, McDonald's dice, estuve indagando un poco qué decían en los días previos al 8 de marzo, y decía que, bueno, su eslogan fue cuantas más mujeres mejor. Y bueno, y afirmaba, ¿no?, que la empresa está basada en el principio de igualdad y que permite compatibilizar la vida laboral, académica y personal de sus trabajadores, eso decía en uno de sus comunicados. Estuve charlando con Melina, que es una trabajadora de Jujuy, de 19 años, que lo contaba un poco mejor que lo que podría describirlo yo. Hola, me llamo Sol, trabajo en un local de comida rápida desde hace un tiempo. Bueno, voy a aprovechar para contarles un poco lo que es la vida de los pibes y las pibas en estos laburos basura, donde la mayoría trabaja con contratos de 3 meses. Todos somos pibes entre 18 y 24 años, porque ese es el límite de edad que exige la empresa. Trabajamos a ritmos locos y bajo muchísima presión. Nos exigen sacar un pedido en menos de 4 minutos, que se deben imaginar que sacar una hamburguesa en ese tiempo es casi imposible. Sentís que se te explota el cuerpo, la cabeza, tenés un pedido detrás de otro. Todavía me acuerdo cuando una compañera, a raíz de trabajar a este ritmo, se desmayó en la cocina, donde además no hay ni una mínima corriente de aire y te morís de calor. Cuando nos dimos cuenta, tratamos de ayudarla, se había golpeado muy fuerte la cabeza. Esta compañera que se desmayó es mamá, tiene 2 hijas. Lo primero que dijo cuando se despertó fue que por favor no le den parte médico, que no le saquen el presentismo, que sus hijas no iban a tener para comer. El gerente, sin que se le mueva un músculo en la cara, nos dijo que volvamos a nuestras posiciones, que teníamos que trabajar más rápido, que teníamos que bajar los tiempos, que teníamos muchos pedidos por sacar y no nos podíamos seguir atrasando. Mi compañera se quedó tirada en el piso de la cocina esperando el SAME. Bueno, escalofriante. Aclaramos que la voz está distorsionada, está joven, por una cuestión de cuidado. Ella destacaba que su compañía pedía que no den parte médico. Escuchemos un poco más qué contaba acerca de sus condiciones de trabajo. Una piba de 18 años que todavía estaba en el secundario, que había empezado a trabajar para ayudar a sus viejos, se quemó las manos con una freidora que prácticamente explotó. De acuerdo de sus gritos de dolor y sus manos llenas de aceite, nosotros estábamos solos en el turno, cerrándolo. Nos dejaban solos, pero obviamente rodeados de cámaras con audio, no podíamos hablar ni demás y ni siquiera quedarnos quietos. Ese día salimos corriendo a la clínica, estuvimos con ella, la acompañamos. Al otro día muy temprano nos llamaron desde la empresa que pasemos hacia la oficina. Nos dijeron que nos iban a sancionar porque no habíamos dejado el local en condiciones, que no terminamos de hacer nuestras tareas y que no era excusa suficiente que una piba se haya quemado las manos para irnos a nuestras casas. La piba estuvo mucho tiempo con parte médico. Cuando ese parte médico terminó, la despidieron. Para ellos, la piba ya no servía para seguir trabajando. Bueno, clarísimo el testimonio. Quiero decir que el abuso de los empresarios que estamos viendo hoy no empezó con la pandemia ni con la cuarentena obligatoria
y no termina en McDonald's. Lo vemos diariamente en los supermercados, en los call centers, en las apps, en muchos otros empleos donde la juventud es amplia mayoría. Pero lo más grave de todo es que esto sucede sin que el Estado les reclame absolutamente nada a los empresarios y sin que los sindicatos digan ni mu. McDonald's es un símbolo del capitalismo a nivel mundial y también es un símbolo de lo que le propone el capitalismo a la juventud. Trabajo basura, trabajo chatarra, y por eso también estas primeras muestras de resistencia, así como las huelgas que estamos viendo en algunos locales de Estados Unidos, son verdaderamente alentadoras. Como vimos ayer, bueno, la juventud con nuevos métodos, de forma creativa, desafiando la cuarentena obligatoria, está mostrando que no tiene disposición a aceptar que descarguen la crisis sobre sus espaldas y por eso es que se revela. Bueno, una de las trabajadoras con la que charlamos nos contaba un poco esto, no sé si producción tiene... ¿Sí? De ayer, muchos pibes de todo el país hicimos públicas nuestras condiciones de trabajo, empezamos a exigir que se nos paguen los sueldos como tiene que ser, sin ningún descuento. No queremos que nos paguen el 30% ni el 50%, de por sí nuestros sueldos ya son miserables, sería tener 2.000 pesos en el bolsillo. Por esto es más que necesario que estemos organizados y pelear contra la avanzada empresarial, porque no podemos permitir que los empresarios hagan de la pandemia una fuente de saqueo de nuestros bolsillos. Tenemos que mostrar que la juventud precarizada también es rebelde. Bueno, clarísimo el testimonio y, como decía, muy alentador también. Desde la Izquierda Diario venimos reflejando muchos de estos testimonios y decimos con claridad, ¿no? Hay que afectar las ganancias de los poderosos en un momento como este. Nadie puede pasar hambre ni dejar la vida trabajando. Hay que exigir, como planteaba Nicolás del Caño, que se pague el 100% de los salarios, prohibir efectivamente los despidos y las suspensiones, no de manera simbólica o discursiva. Cobrar impuestos a las grandes fortunas y además tienen que permitirle a los trabajadores y las trabajadoras que se puedan organizar, que puedan elegir sus delegados y sus delegadas por local, terminar con la política antisindical de estas multinacionales, porque efectivamente, como decimos, la vida de las mujeres, de los trabajadores, de la juventud vale mucho, mucho más que sus ganancias y por eso, bueno, también terminar esta columna diciendo que la Izquierda Diario tiene un espacio para amplificar esa voz que queremos que se amplifique y se multiplique e invitarles a que nos escriban, a que nos acerquen sus testimonios, que para eso es que estamos emprendiendo todo este proyecto también.